Buenos días, queridos hermanos y amigos de la iglesia de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Recordemos por un momento cuando el mundo era un poco más tranquilo. Solo había un par de canales de televisión y las cartas postales, cuidadosamente manuscritas, tardaban días o semanas en ir de un lugar a otro. Los periódicos contaban lo que había pasado ayer, y a los amigos los veíamos de tarde en tarde alrededor de la mesa de algún restaurante o de nuestra cafetería preferida. Ahora, en cambio, vivimos en mitad de una avalancha tecnológica que ha provocado que la información nos bombardee en todas direcciones y que el contacto virtual con el prójimo sea constante e instantáneo, gracias al teléfono móvil, el email y las redes sociales. Si antes mirábamos el mundo a través de la ventana, ahora miles de ventanas se abren simultáneamente para traernos el mundo a nuestra computadora u ordenador o a nuestro teléfono móvil. Esta nueva forma de existencia, constantemente conectada e instantánea, tiene sus ventajas, claro está, pero también sus inconvenientes. El estrés, la ansiedad informativa, la confusión, la superficialidad o simplemente nuestra falta de atención son algunos de esos inconvenientes. Sufrimos lo que se ha venido a llamar una infoxicación, que no es otra cosa que la intoxicación mental que se produce cuando la información recibida es mucho mayor que la que somos capaces de procesar. En el momento en que aún no hemos acabado de digerir una información, ya nos está llegando otra y otra y otra más. Este mundo always on, siempre conectado, nos lleva desafortunadamente a no tratar ninguna información con la profundidad que debiéramos. Además, nuestro mayor problema empieza a ser que cada vez pasamos más tiempo en este mundo de los unos y los ceros y menos tiempo en el de la carne y los huesos. En el libro sobre redes sociales, Social Nets, José Antonio Redondo nos explica algo que ya intuíamos, y que es que las horas dedicadas diariamente al uso de aparatos electrónicos prácticamente se ha duplicado desde 1987, mientras que la interacción cara a cara ha caído desde unas 6 horas a poco más de 2 horas y sigue disminuyendo año tras año. Todo esto de la infoxicación, todo esto de recibir más información de la que podemos digerir, ha producido ya algunas consecuencias de las que quiero destacar dos principalmente. La primera, el exceso de información que no se puede procesar cansa la mente. El psicólogo David Lewis, en su informe Dying for Information, elaborado por la agencia Reuters, presenta el concepto de lo que él viene a llamar el síndrome de la fatiga informativa. Este síndrome se da en personas que tienen que lidiar con toneladas de información procedente de libros, periódicos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc., y que, según Lewis, provoca la parálisis de la capacidad analítica, genera dudas y ansiedad, y conduce a malas decisiones y a conclusiones erróneas. Durante siglos hemos asociado más información a más libertad. Sin embargo, hoy en día, no por tener más donde elegir, tenemos más libertad ni estamos más satisfechos. La información es imprescindible en la vida moderna, pero la información en exceso es asfixiante y resulta difícil de procesar. Al final, más se ha convertido en menos. Y lo peor de todo es que, por mucho tiempo que invirtamos, siempre tenemos la impresión de que se nos está escapando algo. Esta sobreabundancia de información hace que pocos elementos de entre todo ese mar resalten y queden fijados en nuestra memoria, que hoy más que nunca se encuentra medio perdida al no poder atar datos con situaciones o con lugares concretos. En otras palabras, recibimos mucha información, pero no profundizamos en ella para que se convierta en verdadero conocimiento. Roberto Balaguer, psicólogo especialista en Internet y sus efectos en la mente humana, nos advierte que muchas cosas nos pasan desapercibidas. Las miramos, incluso las leemos, pero realmente no las vemos, ni las fijamos en nuestra mente. La superficialidad en el conocimiento es la segunda de las consecuencias producidas por vivir en este mundo en el que recibimos información en exceso. Tal y como señala el autor Nicholas Carr, licenciado en literatura, en su libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Carr se dio cuenta de que su capacidad de concentración en la lectura de textos largos era cada vez menor.
La causa, su actividad multitarea, atento a la vez a la web, al Twitter, al teléfono, al Skype, al Facebook y a la reunión vía Zoom. Él mismo declaró en una entrevista concedida a Bárbara Celis en el periódico El País que Internet nos incita a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en una sola cosa. Carr sigue diciendo, la multitarea instigada por el uso de Internet nos aleja de formas de pensamiento que requieren reflexión y contemplación. Nos convierte en seres más eficientes procesando información, pero menos capaces para profundizar en dicha información. Una vez hemos visto las consecuencias, ¿cuáles pueden ser las soluciones para este problema de la infoxicación? ¿Cómo podemos gestionar esta cantidad ingente de información sin perder la capacidad de análisis y reflexión que tanto necesitamos como seres humanos? La respuesta que nos ofrecen los especialistas es la siguiente. Dicen que debemos tomárnoslo con calma, que es fundamental desconectarnos un rato, apagar la computadora u ordenador, la televisión y silenciar el teléfono para ahondar tanto en el trato humano personal y pausado como en la lectura reflexiva, que es aquella que nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento. Sobre todo, afirman estos especialistas, debemos elegir solo lo provechoso. La avalancha de información se puede gestionar mejor, dicen ellos, si establecemos prioridades. Hemos de tener claro, siguen diciendo, cuáles son los temas que más nos interesan, centrar la atención en pocas áreas y procurar que sean lo bastante concretas. Además, añaden estos especialistas en el tratamiento de la infoxicación, que no se puede pretender estar al día de muchos temas o de temas demasiado amplios. Ya en el año 1550 el teólogo Juan Calvino se quejaba de que había tantos libros que ni siquiera tenía tiempo de leer los títulos. Finalmente, nos proponen una solución práctica. Nos sugieren que debemos escoger muy bien las fuentes de información y dedicar una parte del mejor tiempo del día a la información de calidad. Cuanta más de esta manejemos, más capaces seremos de discriminar que lo que tenemos delante es relevante para nuestra vida o totalmente irrelevante y una pérdida de tiempo. Llegados a este punto, quizás os estaréis preguntando, Pastor, ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros como cristianos? Sabemos que es importante estar informados y bien informados, pero ¿será que ese exceso de información, esa infoxicación, nos cansa la mente, nos hace perder tiempo en la información meramente superficial y no nos permite reflexionar y ahondar más en el conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia? ¿Será que el exceso de información simplemente nos distrae de alcanzar nuestro propósito como cristianos que desean compartir conocimiento y no mera información? Durante muchos años, los cristianos nos hemos preguntado cuál sería la estrategia de nuestro principal enemigo para los tiempos que estamos viviendo. Si miramos hacia atrás podemos descubrir algunas de las estrategias que le han funcionado en el pasado, pero que parecen no funcionarle en el presente. La primera estrategia fue atacar las doctrinas de la Iglesia. Funcionó durante un tiempo y muchos sucumbieron a otros vientos de doctrina que aparecían en cualquier momento de sus vidas. Pero nuestras doctrinas, las normas que son la base de nuestro comportamiento en la vida como cristianos, están basadas en la solidez del texto bíblico, en la inspiración de los autores bíblicos para hacernos llegar un texto consecuente, útil y fácil de entender por aquellos que son guiados por lo espiritual. La segunda estrategia fue atacar a los dirigentes de la Iglesia, o mostrar el lado oscuro del ser humano que se deja vencer por la tentación del liderazgo personal, más que por ser liderado por Jesús. Y muchos de los que se llamaron hermanos dejaron de serlo porque se fijaron más en las personas que en el mensaje reparador que la Biblia nos ofrece. No obstante, siempre ha habido personas con criterio, que han sabido ver en los errores de los demás una oportunidad para crecer y para entender que este mundo está siendo influenciado por el enemigo de los cristianos, en un afán desesperado por demostrar que su método, el plan B, es mejor que el original plan A. La tercera estrategia fue atacar el lado sociológico de la Iglesia. Hacernos creer que los cristianos debemos asimilarnos a aquellos que no son creyentes. Hacernos creer que su plan B no es tan malo como nos hicieron creer nuestros padres y abuelos. Y así nos ofrece la libertad para alejarnos de las normas bíblicas cuando nos parecen contrarias a nuestros deseos o quizá a nuestros merecimientos.
La cuarta estrategia fue atacar la especificidad de la Iglesia cristiana, beneficiándose de la más que abundante proliferación de credos y religiones que existen en el mundo, para que todos lleguen a la conclusión de que el cristianismo es una fe más entre las demás, y que ser una cosa u otra en esta vida es cuestión de gustos y de decisión personal, y que todo es respetable siempre que no me molesten tratándome o tratando de convencerme de lo contrario. Pero lo que quiero resaltar en la reflexión de hoy es que la estrategia que mejor le está funcionando hoy en día a nuestro enemigo es simplemente la de distraernos. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta antes? Los trileros de la calle ganan cantidades ingentes de dinero distrayéndonos con 3 vasitos y una bolita. Te distraigo, solo te distraigo. No te digo que la doctrina no es verdadera, no te digo que tu pastor es un sinvergüenza, no te trato de convencer de que las normas de la Iglesia son para otros y no para ti, ni te digo que tu religión es una más entre las miles que pueblan la tierra. Solo hago una cosa, te distraigo. Hay tantas cosas que hacer durante el día y tan poco tiempo libre. Así que la estrategia es sencilla. Mira aquí, mira allá, presta atención a esto, dame un poquito de tu tiempo, solo un poquito, en esto y en aquello. Y así se pasó el día, así se pasó la semana, los meses y los años. No estamos confrontados como cristianos, estamos simplemente distraídos. ¿Y qué nos dice la Biblia de todo esto? En el texto bíblico, al igual que nos ocurre en nuestro tiempo, encontramos multitud de ejemplos de gente distraída, o personas que querían hacer demasiadas cosas a la vez sin distinguir cuál era la prioritaria. Estas personas, a diferencia de nosotros, recibían información, pero no exceso de información, y al aplicarla al contexto en el que vivían, se convertía en conocimiento de la vida, en conocimiento de la verdad que les rodeaba. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículos 40 al 42, nos encontramos con alguien que quiso hacer muchas cosas a la vez y que fue advertida del peligro de ello. Esa persona era Marta. Marta fue advertida por Jesús sobre la relevancia de lo que era importante en la vida y de lo que no lo era. Esto es lo que nos dice el texto. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose María dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Jesús cuando dijo que María, la hermana de Marta, había escogido la buena parte y que no era o que no sería quitada esa parte de ella? Más adelante en la vida de Marta y María nos encontramos a Jesús visitándolas por causa del fallecimiento de Lázaro, el hermano de ellas. Y entonces descubrimos que, aunque parecía que en aquella ocasión que hemos mencionado, Marta no estaba atendiendo a las palabras de Jesús, lo cierto es que sí lo hizo y adquirió ese conocimiento, esa buena parte que no le sería quitada, porque la respuesta al fallecimiento de su hermano y el conocimiento de la verdad acerca de la resurrección así lo demostraron. Marta sabía lo que se decía. Leamos lo que le dijo Marta a Jesús. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé, como un claro sinónimo de conocimiento, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es interesante observar que, tal y como hemos visto y vamos a ver, la Biblia no nombra la información per se, pero sí habla acerca del conocimiento de manera profusa. Dejemos claro que la información no es lo mismo que el conocimiento. La información se compone de hechos y sucesos, mientras que el conocimiento se define como la interpretación de esos hechos y sucesos dentro de un contexto y con un propósito determinado. Pongamos otro ejemplo claro. La Biblia nos presenta que a Daniel y a sus 3 amigos, Dios no les dio solo la información que debían recibir, sino que les dio el conocimiento, así como la inteligencia para superar las dificultades a las que tendrían que enfrentarse en la corte de Babilonia como sabios cautivos. Informarse no es conocer. Hay personas que se informan acerca de lo que es el cristianismo, pero no adquieren el conocimiento necesario. La Biblia requiere pausa
reflexión y confianza en Dios. La Biblia no se lee para informarse de lo que significa ser cristiano. La Biblia requiere profundidad en la lectura, requiere dedicarle tiempo y escudriñar lo que en ella está escrito, para llegar al conocimiento de Jesús y de su plan para el ser humano. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32, no nos dice, y os informaréis acerca de la verdad, y la verdad os hará libres, sino que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un poco más adelante en dicho Evangelio, en el capítulo 17 y versículo 3, Juan nos dice que el propio Jesús no dijo, y esta es la vida eterna, que se informen de ti, el único Dios verdadero, y de Jesucristo a quien has enviado, sino que dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El mismo discípulo, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 16, no nos dice, y nosotros nos hemos informado y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, sino que afirma, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. También encontramos que en la segunda carta que Pedro escribió, no termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y en la información acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propio Jesús nos dejó claro el concepto cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, les decía a los fariseos y maestros de la ley, no solamente informaos acerca de las Escrituras, sino que les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En el libro de los refranes de la Biblia, en el libro llamado Proverbios, en su capítulo 2 y versículos 3 al 5, se nos presenta la manera en la que podemos alcanzar el conocimiento de Dios. Dice así, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pablo, aquel que sabía en qué y en quién había creído, no se distrajo de su objetivo ni estaba disperso en otros asuntos. Simplemente decidió no querer abarcar mucho para terminar apretando poco. Así que se propuso solamente aumentar su conocimiento acerca de Jesús, aquel sobre quien quería hablar a todo el que quisiera escucharle. Es por ello que les explicó a los filipenses en el capítulo 3 y versículos 8 al 10, que nada tiene valor si lo comparamos con conocer a Jesús. Pablo les dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Jesús y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Es fácil distraerse, pero no olvidemos que distraerse significa apartarse del objetivo. Distraerse significa dedicar tiempo a aquello que no era lo que habíamos previsto en un principio. Distraerse es prestar atención a lo superficial y olvidar lo que es prioritario. Para nosotros los cristianos, distraerse es no dedicar el tiempo que nos es necesario para el conocimiento de la vida que Jesús nos presenta. El enemigo del cristiano sabe que la distracción puede llegar a ser muy eficaz. Pasamos nuestra vida distraídos por los problemas cotidianos, se nos pasa el tiempo queriendo estar informados y queriendo saber acerca de todo lo que nos rodea, pero realmente no conocemos nada en profundidad. Se dice que somos aprendices de todo y maestros de nada. No nos dejemos engañar por la idea de que la información lo es todo. La información nos distrae si no nos lleva al conocimiento. Recordemos que no es lo mismo estar informado acerca de Jesús que conocer a Jesús. De la información al conocimiento hay todo un proceso. Ese proceso exige tiempo, reflexión, estar a solas con Dios, desconectarse de todo aquello que nos pueda interrumpir, meditar sus palabras y empezar a nacer a lo que es espiritual. No nos distraigamos mirando aquí o allá, no tenemos el tiempo para ello. Es una buena última estrategia de nuestro enemigo, pero no tiene por qué funcionar
con nosotros. La misión que el cristiano tiene por delante es grande y el tiempo que nos queda es corto. Dediquemos tiempo a desconectarnos y reflexionar, al estudio constante de la Biblia y a conocer más acerca del plan que Dios tiene para el presente y el futuro de todo ser humano. La tecnología actual siempre será beneficiosa si nosotros tomamos provecho de ella, y no al revés, aprovechándose de nuestro tiempo, de nuestros amigos, de nuestra familia o de nuestro maravilloso futuro. Si queremos llegar a entender el plan que Jesús nos ofrece, necesitamos conocerle. ¿Cómo saber si nos basta con estar informados acerca de Jesús o si realmente necesitamos conocerle? Lo veremos el próximo sábado. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.